Buenos días, alumnos y padres antunecinos. El día de hoy vamos a hacer la clase número 3 de su libro para los alumnos de cuarto y quinto de secundaria, haciéndoles recordar que tienen que repasar porque estos cursos son un poquito más fuertes que los de otros grados. Entonces, empecemos. El tema de hoy día lo divide en dos, proteínas y ácidos nucleicos, para que los alumnos lo puedan entender mejor. Entonces, vamos con el tema de proteínas. Primero, hay que entender que las proteínas, su unidad, la unidad más pequeña sería el aminoácido. Ahora, estos aminoácidos son 20, de los cuales 10 son esenciales. Se llama esencial mayormente a todo elemento o nutriente que no podemos elaborar. Entonces, estos aminoácidos van a ser degradados. Al ser degradados, nos van a dar lo que se llama la urea. Ahora, si es que llega a haber un problema en nuestro hígado, que no podemos los aminoácidos convertir a esta urea, entonces lo que llegaría a aparecer en la orina sería aminoácidos, que diga amoníaco, NH3. Entonces, cuando tú tienes presencia de NH3 en tu orina, significa que hay un problema en tu hígado. ¿Por qué? No estás procesando o no estás haciendo una buena digestión de quién? De los aminoácidos. Entonces, hay un problema. Entonces, recuerden, si es que llega a haber NH3 en la orina, es que hay un problema en el hígado. Entonces, ¿qué es un defecto en dónde? En las proteínas, en la digestión o en el metabolismo de las proteínas. Entonces, sigamos. Entonces, el índice de hoy día va a ser, vamos a hablar sobre la importancia biológica, aminoácidos, enlace peptídico, niveles de estructura proteica. Luego vamos a un subtema que vendría a ser enzimas, que es un tipo de proteínas. Vamos a hablar después cada cosa de las enzimas, su catálisis, propiedad de las enzimas, estructura de las enzimas, mecanismo de acción. Por último, vamos a desarrollar las preguntas de su libro, de la página 413-414. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Entonces, primero, importancia biológica. ¿Por qué es importante las proteínas? Las proteínas tienen una importancia porque tienen una importancia estructural, mecánica, de transporte, catalítica y mucho más. Estas son las cuatro más importantes. Entonces, estructural. ¿Por qué? Van a formar parte de quién? De los cuernos, escamas, piel, pelo. Entonces, específicamente, ¿qué proteína forma esto? La queratina. También tienes lo que se llama el colágeno. Y tienes muchas más entonces. Tiene una función estructural porque forma estructuras en tu cuerpo. Por ejemplo, un ejemplo acá ves los cuernos. ¿Y que está formado? De queratina. También tiene una función mecánica. ¿Para qué? El movimiento, contracción. Tú quieres levantar una pesa, entonces ¿qué tienes que hacer? Tienes que utilizar qué proteínas, actina, miosina, tropiomiosina. Entonces, tiene una función de contracción o mecánica. Ahora, transporte. En el transporte es necesario qué cosa, si tú quieres seguir vivo y quieres respirar, necesitas llevar el oxígeno a la sangre y de la sangre llevarlo hacia dónde? Hacia tus células. Por lo tanto, necesitas transportadores de oxígeno. ¿Quiénes son ellos? Ellos son la hemoglobina, la hemocionina y la globulina. Ahora, también hay otra que es también sumamente importante y esto vamos a abordar un poco más a comparación de las demás. ¿Quién sería? El caso de las enzimas. Las enzimas tienen una función importante que sería catalítica. Eso lo vamos a ver después. Entonces, la unidad de las proteínas se llama aminoácidos, no lo olviden. La unidad de las proteínas se llama aminoácidos. Estos aminoácidos, como el nombre lo dice, son amino y ácidos. ¿Qué significa? Que tiene un grupo básico, amino, NH2, y tiene un grupo ácido, que sería un grupo ácido que sería COOH. ¿Cómo se llama esto? Grupo amino y grupo carboxilo. Entonces, para empezar es una cadena hidrocarbonada que presenta grupos funcionales. ¿Cuáles son los grupos funcionales? Amino, carboxilo y un radical. Este radical es el que va a cambiar. Puede ser este que ves acá, ese grupo radical.
Este grupo radical, ¿qué significa? Que puede ser una H, un CH3, puede ser cualquier cosa. Entonces, y debido a esto es que son 20 aminoácidos. Debido según la forma que tome esto, puede ser una glicina, una trionina, entonces, un triptófano, entonces. Debido al grupo que, al radical, es el que varía. Y esto no. Entonces, ahora, entonces tú tienes un grupo amino, el NH2, un grupo carboxilo, el COOH, y el radical, que es el que varía. Entonces, ¿y esto qué conforma? Un aminoácido. Entonces, ahora, ese es un aminoácido normal, pero en medio acuoso, si tú lo pones en agua, ¿qué va a pasar? El NH2 se transforma en NH3. ¿Qué significa? Que ha ganado un protón. Y el COOH, ¿qué ha pasado? Ha donado un protón. Se carga negativamente y se carga positivamente. Entonces ya no sería el normal que debemos sacar un aminoácido. Se transforma en ¿qué? En un esbuterión. Recuerden, se transforma en un esbuterión. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Qué es lo que ha pasado? El NH2 se ha formado NH3. ¿Qué ha pasado? Ha aceptado hidrógenos, ha aceptado protones. Por lo tanto, ¿qué significa? Se comporta como una base. COOH, ¿qué ha pasado? El grupo carboxilo, ¿qué ha pasado? Ha donado un hidrógeno, ha botado un protón. Por lo tanto, se comporta como base. Ahora, las estructuras o los compuestos que se comportan como base y se comportan como ácido, se les llama anfóteros. No lo olviden, por favor. Ahora, ¿quién es el que se comporta como ácido? Tú dices, ¿quién se comporta como ácido? Tiene la C, ¿no? Por lo tanto, sería el carboxilo. ¿Y quién se comporta como base? El amino. No se olviden. Hay una pregunta en su libro en la parte de las preguntas para la casa. Entonces, sería bueno que lo recuerden esto. Ahora, los aminoácidos son 20. Entonces, por lo tanto, sería bueno, no sería recomendable acordarte de los 20, pero sí tener una idea quiénes son los esenciales. Para eso hay una pequeña memotecnia. Ahora, antes eran 10, actualmente son 9. Se ha eliminado a 1. Entonces, ponemos acá. Ar, tre, tri, me, iso, his, ba, fe, le, lis. Entonces, la memotecnia es así. Ar, tre, tri, me, iso, his, ba, fe, le, lis. Entonces, arginina, trionina, triptófano, metionina, isoleucina, no, isoleucina, histidina, valina, fenilanina, leucina y lisina. Entonces, acá están los 9. Entonces, actualmente ya no se considera quién, a la arginina. Entonces, la memotecnia era artretri, meisogis, bafelelis. Entonces, ¿es necesario que te acuerdes todo? No. Igual te vas a olvidar, sino tener una referencia más o menos. Solamente saber cuáles son los aminoácidos esenciales. O bueno, la inicial, ¿no? Tri, entonces. Me, iso, his, entonces. Tú buscas en el clave, histidina. Entonces marcas histidina, entonces. Como te digo, no es necesario que te aprendas esto, sino que lo tengas de referencia nada más. Si te lo llegas a aprender, bien, me alegro por ti. Sigamos. Ahora, ya hemos visto un aminoácido y cómo es un aminoácido ionizado, el suiterión, ¿no? Y si entendemos que se comporta como ácido y como base, por lo tanto sería un anfótero. Ahora, sigamos acá. La unión de varios aminoácidos te da un tipo de enlace. Por ejemplo, cuando teníamos a los glúcidos tenía el enlace glucosídico. Cuando teníamos a los lípidos teníamos el enlace éster. Por lo tanto, si nosotros tenemos a las proteínas, ¿cuál es el enlace característico de las proteínas? El enlace peptídico, ¿no? El enlace peptídico. Entonces, ¿cómo se forma el enlace peptídico? Es la unión de dos aminoácidos. Ahora, estos dos aminoácidos van a tener, ¿cómo se van a formar? Fácil. ¿Ves acá? La C es el grupo carboxilo. Y acá ves la N, es el grupo amino. Entonces, es la unión del grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido. Donde, ¿qué va a pasar acá? Si te das cuenta, ¿qué pasa? El hidrógeno con el OH se unen y forman agua. Ese agua se libera. ¿Formando qué cosa?
el enlace peptídico. Entonces, vamos con la teoría acá, que lo he puesto al costado. Es la unión de dos aminoácidos, el nitrógeno del grupo amino de un aminoácido se une a quién? Al carbono del grupo carboxilo de otro aminoácido. Simultáneamente, ¿qué pasa? Se desprende una molécula de agua, por lo que se denomina reacción de síntesis o deshidratación. ¿Por qué se llama deshidratación? Porque pierde agua. Entonces, todos los elementos que pierden agua se llama deshidratación. Entonces, sigamos. Entonces, niveles estructurales de las proteínas. Entonces, ahora vamos a ver el nivel. Tú debes saber que el nivel... Entonces, mira, los niveles estructurales de las proteínas. Nosotros tenemos 4 niveles. Nivel primario, secundario, terciario y cuaternario. Y eso va a ser según su nivel tridimensional. Si está en una sola dimensión, o sea, si fuera una recta, digamos, ¿qué sería nivel primario? Ahora, si fuera un nivel en 2 dimensiones, sería un nivel secundario. Y si tuviera un nivel en 3 dimensiones, sería un nivel terciario. Y el nivel cuaternario sería en 4 dimensiones, no, sino sería la unión de varios niveles terciarios. Nada más. Entonces, vamos con el nivel primario. Que sería, imagina que tú tienes una cadena. Tú tienes una cadena y lo pones sobre la mesa. Entonces, sola estirada. Si tú pones la cadena estirada, ¿qué sería? Sería una estructura primaria. Por lo tanto, es la primera forma que toma una proteína cuando es sintetizada. Solo presenta un tipo de enlaces. ¿Qué tipo de enlace sería? El peptídico, ¿no? Claro, entonces, ¿ves acá? Se están uniendo los aminoácidos en una forma de cadena nada más. Entonces, ¿hay interacción entre este aminoácido y este? No, no hay ninguna interacción. Solamente hay enlaces peptídicos. Por lo tanto, sería una estructura primaria. Ahora, ¿cómo sería una estructura secundaria? Esta se forma de manera espontánea, después que se constituye la estructura primaria, debido a que se establecen, ¿qué cosa? Enlaces de puente de hidrógenos, no se olviden. No es fuente, es puente de hidrógeno, entre aminoácidos de la cadena polipéptica. Hay dos tipos, enlace alfa y beta plegada o papel plegado. ¿Cómo entiendes eso? Tú sabes que se forma la cadena así, ¿sí, no? Ahora, ¿qué pasa si digamos que pones una cadena en la mesa y esa cadena la juntas? ¿Qué va a pasar? Ya no sería una filita, sino sería algo más conglomerado. Pero no estoy diciendo que lo pongas uno encima de otro, sino solo júntalo nada más. Por lo tanto, va a haber interacción entre los aminoácidos colindantes. Entonces, digamos que tienes acá este aminoácido. Tienes acá una cadena de aminoácidos, ¿no? ¿Qué tienes acá? Solamente tienes enlaces peptídicos, enlaces peptídicos, enlaces peptídicos, 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 peptídicos. Ahora, ¿qué pasa si esta aminoácido interacciona con este aminoácido? ¿Qué se va a formar? Un enlace puente de hidrógeno. Acá igual. ¿Qué pasa si tienes este aminoácido con este aminoácido? ¿Qué se va a formar acá? Un enlace puente de hidrógeno. Si no, se va. ¿Qué quiere decir? Que van a interaccionar los aminoácidos. Por lo tanto, se forman estructuras secundarias. Se va a comenzar a doblar, a plegar. En este caso se forma un alfa hélices. Es como si fuera un serpentín. Igualito que un serpentín. Se forma un serpentín, serpentín, serpentín. ¿Qué estructura sería? Una estructura secundaria. Ahora, cuando tú tienes varias estructuras secundarias y estas se unen, por ejemplo, tenemos acá la cadena de aminoácidos. Tienes una estructura alfa, luego tienes otra alfa y esta se une con ¿quién? Con una beta plegada. Entonces, ya serían varios secundarios, ¿no? Cuando tienes varios secundarios, ¿qué se va a formar? Una estructura terciaria, una estructura tridimensional. Es la unión de varias estructuras secundarias al plegarse sobre sí misma, originando una conformación, ¿qué tipo? Globular o fibrosa. Esta se debe a la formación de enlaces no covalentes entre aminoácidos lejanos en la secuencia lineal. Ahora, ¿cuáles son estos enlaces no covalentes? Tú tienes puente de hidrógeno, puentes disulfuro, que es el más fuerte, interacciones hidrofóbicas. Entonces, tú tienes acá una cadena peptídica, mira, de acá de esta estructura secundaria, y acá tienes una cadena peptídica de esta estructura secundaria. Ahora las dos estructuras secundarias van a interaccionar por medio de enlaces. ¿Y cómo se llaman esos enlaces? Puente de hidrógenos, mira, puente de disulfuro, puentes salinos o un enlace apolar. Entonces, la interacción entre estructuras secundarias te da origen ¿qué? A una estructura terciaria. Y la interacción entre estructuras primarias te originan ¿qué? Una estructura secundaria. Por lo tanto, para formar una estructura cuaternaria, ¿qué deben interaccionar? Estructuras terciarias. Si entendiste esa parte, perfecto. Si no,
Acá tengo un resumen pequeñito, pero antes de eso te voy a explicar la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria también se llama oligoméricas o multiméricas. Proteínas formadas por dos o más estructuras terciarias, como te había dicho. Las estructuras cuaternarias u oligoméricas se componen de estructuras terciarias llamadas, las estructuras terciarias cambian de nombre y se les llama ahora protómeros. Por ejemplo, ves acá, esta estructura cuaternaria está formada de ¿qué? De protómeros. Y cada protómero que es una estructura terciaria, ¿cómo se forma la estructura terciaria? De la interacción de quiénes, de las estructuras secundarias, ¿no? Entonces, vamos de acá. Entonces acá les va su pequeño resumen. Tú tienes formación de varios aminoácidos. Estos se van a enlazar por medio de enlaces peptídicos. Por lo tanto, te origina una estructura primaria. Ahora, la interacción de estos aminoácidos que se han formado por enlaces peptídicos te va a originar ¿qué cosa? El enlace, ¿qué tipo? Secundaria, ¿no? Por ejemplo, mira, acá tienes el alfa hélice como un serpentín, tienes como una hoja plegada y una forma de al azar. Por lo tanto, ¿esto qué son? Estructuras secundarias. Ahora, cuando estas interaccionan entre ellas, ¿qué te va a dar origen? A una estructura terciaria. Entonces, la estructura terciaria se origina ¿de qué? De la interacción de estructuras secundarias. Y la estructura secundaria se forma de la interacción de estructuras primarias. Entonces, por lo tanto, la interacción de estructuras terciarias, o también llamados protómeros, te va a originar ¿qué cosa? La estructura cuaternaria. Entonces, ya. Entonces, con eso espero que me hayan entendido esa pequeña partecita. Ahora viene la otra parte también que es importante de proteínas, que se llama enzimas. Ahora, ¿qué es una enzima? Las enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas en los seres vivos. Las enzimas son catalizadores, es decir, sustancias que sin consumirse en una reacción aumentan notablemente su velocidad. ¿Qué quiere decir? Digamos, un ejemplo. Si tú te pones a estudiar normalmente, tú avanzarías, se puede decir así, que media clase en un día. Ahora, ¿qué pasaría si es que tu mamá o tu papá te dice, mientras que no resuelvas todas las clases del día que se han dictado los profesores, no entras al internet? Mejor, te apaga el router y te quita tu celular. Entonces, ¿tú qué harías? Te sentirías inspirado con toda la energía de realizar todas las actividades. ¿Para qué? Para que tú puedas entrar al internet. Entonces, por lo tanto, ¿qué sería eso? Ese incentivo que te ha dado tu papá, tu mamá, eso sería una enzima que hace que tú aumentes o aceleres, ¿qué cosa? Tu productividad. Entonces, ese simplemente es una enzima. Por lo tanto, una enzima, esta es una reacción catalítica en que tiene elementos, como cuáles, tienes una enzima y un sustrato. Entonces, el sustrato serías tú, por ejemplo. Tú que realizas una actividad, realizas un trabajo por día. Pero si viene la encima, viene tu mamá o tu papá con la chancla o la correa o con el premio de que vas a entrar en internet y si no haces nada, no entras en internet durante todo el día, entonces por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a cambiar algo dentro de ti. ¿Qué vas a hacer? Te vas a volver más productivo. Por lo tanto, esa flojera que es el triangulito se va a eliminar y vas a estar tú, vas a tener una mayor producción. Por lo tanto, ¿qué pasó? Había una interacción entre quién? Entre sustrato y enzima. ¿Para qué? ¿Qué pasa con ese sustrato? Origina qué cosa? Unos productos. Eso, ¿cómo se llama? Una actividad catalítica. Entonces, lo que está pasando acá es simplemente la enzima se une al sustrato y se forma un complejo enzima-sustrato. Ese enzima-sustrato, ¿qué va a pasar? Cambia y se forma un complejo enzima-producto. Porque cambia el sustrato, ya no llega a ser el mismo. Y al final, ¿qué pasa? Se libera. ¿Originando qué cosa? Los productos liberándolos. Entonces, enzima producto. Eso es lo que pasa mayormente en una actividad catalítica. Si yo te digo actividad catalítica, es la actividad que tiene qué cosa? Las enzimas, por si acaso. Entonces, recuerda, tú tienes entonces sustrato, tienes productos y tienes una enzima. ¿La enzima cambia? ¿Te das cuenta acá? No cambia, ¿o no? ¿Quién es el que cambia? El sustrato cambia a producto. Entonces, la enzima nunca va a cambiar. Entonces, eso es lo que es una enzima. Sigamos. A ver, entonces, por lo tanto, es importante saber qué es catálisis. Catálisis es el proceso que permite acelerar la velocidad de la reacción, entonces, de una reacción química, por medio de un catalizador, o sea, de una enzima. Entonces,
Por ejemplo, tienes acá, ves acá una enzima y acá ves un sustrato. ¿Qué pasa? El sustrato siempre va a tener algo que lo va a limitar. ¿Ves esta bolita que está acá? Y ves este rombo. Entonces, como están unidos, la bolita lo detiene. No hace que tenga una mayor velocidad de reacción. Viene la enzima, elimina esta bolita y por lo tanto, ¿qué hace? Hace que su productividad aumente. ¿Qué lo está liberando? Está liberándolo de sus ataduras. ¿Para qué? Para que pueda realizar sus actividades más rápido. Entonces, eso es lo que hace una enzima. Entonces, agarra el sustrato y libera ¿qué? Pues productos, ¿no? Si vemos acá la gráfica, lo que hace acá, si tú ves una reacción normal, mira, tiene que irse hasta arriba y luego bajar, consumiendo bastante energía. ¿Qué es lo que hace una enzima? La enzima hace que vaya hasta arriba, no, hasta la mitad, o menos todavía, mucho menos todavía. Por lo tanto, ¿hace gastar bastante energía? No, hace gastar solamente poca energía. Por lo tanto, hace que se dosifique la energía, o sea, hace que tú no gastes tanta energía. Por lo tanto, hace que acelera ¿qué cosa? La velocidad de reacción. Eso es lo que hace una enzima de catálisis. Entonces, vamos a ver las propiedades de las enzimas. Algo importante que tú debes saber es que las enzimas son bien, se puede decir la palabra exquisitas, porque no se une con cualquiera, porque son altamente específicas. ¿Qué quiere decir eso? Tiene una gran especificidad las enzimas. Un tipo de enzima se une ¿a quién? A un tipo de sustrato, dando origen a un tipo de productos para un tipo de reacción. Entonces son altamente específicas. Ahora, ¿qué más tienen? Tienen su capacidad catalítica, su capacidad de trabajo de las enzimas. ¿Qué son? Es infinitesimal. ¿Qué quiere decir? Entra un sustrato y sale un producto. Pasa algo con la enzima, no pasa nada. Entonces sigue trabajando, trabajando. ¿Una enzima puede trabajar con todos los sustratos? Sí. Entonces, tiene una capacidad infinitesimal. ¿Qué quiere decir? Ilimitada. Ahora, ¿qué entiendes por sensibilidad catalítica? Es una tercera propiedad de las enzimas. Cuando tú varías el pH y la temperatura, ¿qué pasa con las enzimas? Desnaturalizan. ¿Qué pasa? Los enlaces puente disulfuro, los enlaces puente de hidrógeno, ¿qué pasa? Se deshacen, por lo tanto se desnaturaliza la proteína, solo llegando a tener ¿qué cosa? Enlaces peptídicos, por lo tanto eso se llama desnaturalización. ¿Qué pasa con una proteína desnaturalizada? ¿Trabaja como enzima? Ya no trabaja. Por lo tanto, la mayoría de enzimas son muy sensibles a ¿qué? Al cambio de pH y temperatura. Tú cuando tienes una fiebre y te aumenta la temperatura, ¿qué pasa con las proteínas de tu cuerpo? Se comienzan a desnaturalizar. Por lo tanto, dejan de producir, tu producción normal disminuye. Es por eso que es bien problemático la fiebre. Y corre riesgo, ¿qué cosa? Tu vida, cuando tienes una fiebre alta. Por eso siempre se tiene que tratar la fiebre. Estructuras. Ahora, ¿cómo es la estructura de una enzima? Tú tienes que saber que la enzima tiene un sitio activo y un sitio regulador. ¿El sitio activo qué es? Es el sitio donde interactúa el sustrato con la enzima. El sitio regulador es el punto de una enzima que le va a decir actúa o no actúa a quién, a la enzima, dependiendo, ¿no? Entonces, hay dos sitios, un sitio activo y un sitio regulador. El sitio activo es el que va a interactuar con el sustrato y el sitio regulador es el que lo va a regular la enzima. Entonces, propiamente dicho, ¿no? Sitio regulador. Entonces, las enzimas tienen una estructura tridimensional sin la que no pueden desarrollar su actividad. En esa estructura poseen un centro activo al que se unen los sustratos y en el que se produce la reacción catalítica, ¿no? Por ejemplo, vemos otra vuelta el ejemplo. Vemos acá una enzima. Se une el sustrato al sitio activo y en el sitio activo es donde se va a trabajar, donde se va a transformar ¿quién? Al sustrato se transforma en ¿qué? En producto. Y al final se va a liberar el producto. ¿Cómo se llama esto? Complejo. Enzima sustrato, complejo enzima producto. Entonces, esa sería la estructura de una enzima. Ahora vamos a ver el mecanismo de acción, cómo trabaja en sí una enzima. Entonces, tienes que entender que primero hay 4 etapas. El reconocimiento, que vendría a ser ¿qué cosa? Cuando la enzima reconoce al sustrato. Luego viene el acoplamiento. ¿Qué significa el acoplamiento? Cuando la enzima y el sustrato se unen.
Tercero, la acción catalítica, la acción de en sí de la enzima. ¿Qué es lo que hace? Que la enzima transforma el sustrato. ¿Y lo transforma en qué? En producto. Y por último es la formación en sí de producto y liberación de producto. Entonces, son 4 etapas: reconocimiento, acoplamiento, acción catalítica y formación y liberación de productos. Ahora, es importante saber que acá en el acoplamiento, cuando se unen, hay lo que se llama complejo llave-cerradura y otro encaje inducido. ¿Qué quiere decir? Es nada más son teorías que te indican cómo es que se une la enzima al sustrato. No quiero darte tanta vuelta acá porque no te quiero sobresaturar. Entonces, te estoy dando solamente las cosas que son importantes, nada más. Entonces, recuerda, las etapas son reconocimiento, acoplamiento, donde tiene en ya el tipo llave cerradura, que es donde ves acá, ves que tiene una forma definida y este tiene una forma definida, por lo tanto va a encajar. Esa es la forma en llave cerradura. Va a haber un acoplamiento. Luego va a haber una acción catalítica donde una vez que se ha acoplado, ¿qué pasa con el sustrato? Va a cambiar. Esa es la acción catalítica de la enzima. Y por último, se forma y se libera ¿qué cosa? Los productos. Entonces, ese es el mecanismo de acción de una enzima. Ahora, bueno, ya con todo lo que hemos hablado, ya deben estar listos ¿para qué? Para la práctica dirigida. En este caso he cortado las partes del libro y lo he pegado acá. Entonces, vamos a empezar. Espero que estén con su libro. Recuerda que es la clase número 3, parte número 1. Y tienen que estar ahorita en la página 413. Si es que no llegan a ver lo que está acá, pónganle una pausa al video y agarren su libro, vayan a la página 413. Entonces, pregunta número 1. Jaime realiza la ingesta de papa sancochada, variedad guamantanga, e inicia en la boca el proceso de masticar y secreta saliva. Este líquido digestivo contiene unas moléculas proteicas que inician la degradación química del almidón. En términos generales, ¿cómo se le denomina a la proteína biocatalizadora? Si hablamos de una proteína biocatalizadora, catálisis, estamos hablando de quién? De una enzima, ¿no? Claro. Entonces la 1 sería la B. La 2. La sospecha de un problema renal motiva a Alex a que visite al médico, quien le recomienda un examen de orina para analizar su funcionamiento renal. Entre los desechos metabólicos nitrogenados hallados se tiene molécula de ¿qué? De amoníaco y la urea en valores elevados, lo cual podría ser indicativo de alto índice de degradación. ¿Qué cosa? Que se está degradando bastante aminoácidos, ¿no? Recuerda, yo te dije que si había problema en el hígado, ¿qué pasa en el problema en el hígado? No se puede sintetizar ese amoníaco, no se puede transformar en ¿qué? En urea. Por lo tanto, cuando tú te vas a orinar, ¿qué orinas? Urea y amoníaco. ¿Y eso a quién afecta? Al riñón también. Por lo tanto, es un problema hígado-riñón. Entonces, el problema renal ¿qué te estaría indicando? Que hay una hay alta degradación de ¿qué? De aminoácidos. Problema número 4. Las enzimas son proteínas globulares que actúan como biocatalizadores en diferentes procesos fisiológicos. Son moléculas que actúan en forma específica sobre determinados sustratos o realizando determinados procesos en el organismo. Con relación a la actividad enzimática, los modelos de encaje inducido y llave cerradura son planteamientos que explican la etapa de reconocimiento, acoplamiento, actividad catalítica o liberación de productos. Es acoplamiento, ¿no? 5. La hemoglobina es una proteína globular multimérica que dispone de 4 puntos de unión a ligandos. La función principal de la hemoglobina es el transporte de oxígeno por la sangre. Otra de las funciones es la estabilizar el pH de la sangre, por lo cual se dice que dicha proteína funciona como. Ahora, esto ya te había explicado. Las proteínas son aminoácidos, por lo tanto pueden comportarse como ¿qué? Como ácidos y como bases. ¿Cómo se llama eso? Anfóteros. Ahora, ¿cómo se llama la propiedad de alguien que pueda donar y aceptar protones? Como te he dicho, son anfóteros. Ahora, ¿qué función tiene eso entonces en nuestro organismo? Tiene una función de tampón. ¿Qué quiere decir? Va a regular ¿qué cosa? El pH. Recuerda que el pH es la cantidad de protones que hay en la sangre. Entonces, el pH de la sangre se regula por la cantidad de protones. Ahora, ¿quién te puede ayudar a regular ese pH?
sería la enzima, ¿no? O que diga, serían los aminoácidos, porque estos pueden liberar o aceptar protones, así causando ¿qué cosa? Que el pH se mantenga regulado. Lo que causan que el pH se mantenga en un rango normal son los tampones. La clave sería la A. 7. ¿Quién es un estudiante del boxeo tailandés que cuando hace sus prácticas realiza mucho esfuerzo físico y trabaja los músculos de los brazos y piernas? Durante los movimientos musculares a nivel muscular, a nivel molecular, actúan proteínas contráctiles. ¿Cómo se llaman esas proteínas contráctiles? Actinas y miosinas, ¿no? Solamente hay actina. La titina es la proteína más grande que se conoce y actúa como resorte dentro del sarcómero. Esta proteína es importante en la contracción del músculo estriado y sus tejidos asociados. Actúa conectando la línea Z con la línea M en el sarcómero y le proporciona al músculo cierta rigidez. Si una de las unidades de esta proteína se ioniza, se recibe el nombre de... Ya. Los aminoácidos que son ionizados, el NH2 se transforma en NH3 o el COOH se transforma en COO negativo, se les llama como suiteriones, ¿no? Claro. Ya, con eso hemos terminado lo que sería la primera parte de la clase número 3. Es un poco extenso, pero en caso de biología es así. Para poder resolver las preguntas de su libro, tengo que llenarle bastante de datos. No les podría resolver, decirle así las preguntas como al aire, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes aprendan. Entonces, han sido 30 minutos, un poquito pesadito, pero pueden verlo parte por parte. Pueden ver la primera parte antes de enzima y la segunda parte lo ve después de enzima. Entonces, esta es la primera parte, que es proteínas. La segunda parte es ácidos nucleicos. Entonces, hasta ahí nomás ha sido la clase y espero que sigan estudiando. Y hasta acá nomás ha sido la clase. Hasta luego.